El 28 de mayo de 2009, un fuerte temblor derribó el Puente La Democracia en la ciudad noroccidental de El Progreso, tierra natal de Roberto Micheletti. El 28 de junio del mismo año, un fuerte sismo político derrocaría al presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya, que es secuestrado en su casa por militares y llevado por la fuerza hacia Costa Rica, al buen estilo golpista de los años 80. Zelaya Rosales lo que hizo fue pullar al toro con vara corta, porque desde el comienzo Zelaya Rosales y su equipo asumieron la administración pública en el año 2006, cargando una enorme desconfianza por parte de las élites empresariales, políticas y económicas, y la enorme desconfianza por parte de la administración de los Estados Unidos, a la sazón conducida por W. Bush, y especialmente por su equipo de seguridad, comandado por John Dimitri Negroponte, que fue el que diseñó la política de seguridad nacional de Estados Unidos para Centroamérica desde Honduras, a comienzos de los 80. En una entrevista concedida a un medio argentino, el economista Peter Marchetti plantea que tanto la incorporación de Honduras al ALBA como la asunción a la presidencia de Daniel Ortega en Nicaragua, así como de Mauricio Funes en El Salvador, provocan nervios en los sectores conservadores del gobierno de los Estados Unidos, así como de las oligarquías de derecha de la región que ven amenazados sus intereses en el nuevo panorama político centroamericano. A partir del segundo año, ¿qué hizo Zelaya Rosales y su equipo? Fue acercándose progresivamente hacia el bloque latinoamericano, encabezado por Hugo Chávez. Y ese acercamiento hacia el exterior, hacia un corredor distinto al de Estados Unidos, fue generando todavía mayor desconfianza, una desconfianza que se fue convirtiendo en una crítica feroz por parte de los sectores de las derechas más duras y fundamentalistas de Honduras, respaldadas por este sector de los Estados Unidos. El tema de la participación ciudadana es un tema que no les gusta mucho, el tema del aumento salarial que Zelaya hizo poco antes del golpe, el tema de fomentar mucho la idea de que la gente tiene derechos, ¿verdad? Y que la riqueza debe ser compartida por los ricos. Este tipo de cosas fueron generando en la oligarquía hondureña una serie de malestares contra Zelaya. Además de verlo como una traición a lo que él supuestamente tenía que hacer proveniendo de las filas oligárquicas, porque no hay que olvidar que Zelaya venía de las filas de los terratenientes hondureños. El presidente Zelaya pues es una figura con alto poder de convocatoria en este país, ¿no? Aún a los que no pertenecen al Partido Liberal, nacionalistas y de los otros partidos que no son liberales, habíamos visto en el presidente Zelaya pues, y en su política, un instrumento que venía a responder pues, a una serie de necesidades postergadas en este pueblo. Para el primer trimestre del año 2009, estos sectores de las élites empresariales, políticas y militares lograron aislar al equipo de Zelaya Rosales, controlando
la Corte Suprema de Justicia en enero, controlando el Ministerio Público en febrero y controlando de manera absoluta el Partido Liberal, quitándole, por ejemplo, la presidencia a Patricia Rodas, considerada la ideóloga y conductora del equipo de Zelaya Rosales, y expulsando prácticamente a todos los miembros del equipo de Zelaya Rosales de la conducción del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. En abril de 2009, se puede decir que estaban todas las condiciones creadas para dar el golpe de Estado. Zelaya decide apoyarse más fuertemente en Hugo Chávez y busca el respaldo de la dirigencia popular al interior de Honduras. De ahí surge la idea de convocar a la cuarta urna para consultar a la población sobre la conformación de una asamblea constituyente que redactaría una nueva constitución. ¿Cuándo fue que llegó el asunto de la confrontación a sus límites? El 25 de agosto del 2008, cuando se hizo presente, en presencia y en figura, como dice el poeta místico, Hugo Chávez en territorio hondureño. Y Hugo Chávez, acompañado por Daniel Ortega de Nicaragua, por Evo Morales de Bolivia y un representante del gobierno cubano, se dedicó en Honduras a despotricar contra la gran empresa privada. ¿Qué se daba, por supuesto, ante una crítica frontal de Hugo Chávez aquí en territorio hondureño? Que Zelaya Rosales tenía mucho poder dentro de Honduras, y eso era un error, porque déjeme decirle que en la medida en que Zelaya Rosales tenía más respaldo internacional del bloque liderado por Hugo Chávez, disminuía el respaldo interno. Esa redacción de una nueva constitución fue entendida por las élites empresariales, políticas y militares como la estratagema de Zelaya Rosales y su equipo, y detrás a Hugo Chávez, para perpetuar a este equipo en el gobierno, independientemente de que se reeligiera Zelaya Rosales u otro de su equipo, porque solamente prolongando su presencia podían así entonces garantizar los compromisos que ya habían firmado con la Alianza Bolivariana para las Américas. La Constitución y el poder constituido no puede estar por encima del pueblo y el poder constituyente. ¿Qué quiero decir? Que es el pueblo el soberano. Por lo tanto, cuando una constitución no funciona, debe cambiarse. Marchetti asegura que Centroamérica ha sido siempre más conservadora que Suramérica. Por eso surgieron los movimientos guerrilleros en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, como una reacción a esa derecha tan cerrada, tan troglodita. Estados Unidos manejó a su antojo esta situación, haciendo en Honduras una base militar propia, desde donde se manejaba la estrategia contrainsurgente hacia estos tres países. Primero, económicamente, a través de las bananeras, y luego con la contrainsurgencia en los años 80. Los sectores de las élites empresariales, políticas y económicas tenían detrás el enorme respaldo de las fuerzas de los Estados Unidos, que habían tenido una enorme presencia en la década de los 80 en el territorio hondureño. Una cosa es Obama y la gente más cercana a él del Partido Demócrata, y otra cosa es los funcionarios, muchos funcionarios que vienen en el Estado norteamericano desde los gobiernos de Reagan, de Bush, que se han venido enquistando en el poder del Estado y tienen su propia política. Y muchos de ellos están enquistados en la política exterior. Leticia Salomón sostiene que la decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio de 2009,
cuando Micheletti pidió al Congreso declarar deshabilitado a Zelaya para continuar desempeñando su cargo y procedió a constituir una comisión, cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, que unido a la cautela del embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe de Estado se consumara ese mismo día. Lo que buscaban era crear en Honduras una barrera de contención para desde Honduras impulsar el proceso de debilitamiento del proyecto de Hugo Chávez. En la revista nicaragüense Envío, Moreno sostiene que Thomas Shannon, subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama, días antes del 28 de junio, había estado en Honduras para entablar diversas reuniones con quienes después protagonizarían el golpe de Estado y la seguirían sosteniendo durante más de 4 meses. Con los datos que se han ido viendo después y con el papel que ha tenido, y además con el historial tremendo que tiene Shannon al interior de la política de Estados Unidos como una de las personas más duras y decididas en buscar salidas militares, es obvio que esas visitas previas estaban vinculadas con algún tipo de relación con quienes iban a implementar el golpe de Estado. Yo no podría darte una opinión, no tengo una valoración coherente, digamos, o estructurada sobre ese planteamiento que lo he escuchado en algunos sectores de la resistencia y en algunos sectores, digamos, en América Latina, más allá de Honduras, como bien estás diciendo. Sin embargo, me parece que son concepciones o interpretaciones de los acontecimientos del 28 y de su evolución que merecen respeto y que merecen ser analizadas, ¿verdad? En términos generales, el golpe de Estado en Honduras se acabó justificando por las supuestas intenciones de Zelaya de reelegirse, por la intromisión de Hugo Chávez en la política hondureña, por el peligro del socialismo del siglo XXI y por la inconstitucionalidad de convocar a un plebiscito popular a través de una cuarta urna en las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2009, para conformar una asamblea constituyente y reformar la actual constitución hondureña. Pero tras de ello, hay más. Él quiso jugar con las reglas convencionales de la democracia y los golpistas estaban jugando con reglas antidemocráticas. Entonces él ahí como que no tuvo la disposición o el talante o el carácter para decirme la juego. Métanme preso, hagan un proceso, maten, ¿verdad? Y ahí vamos a ver qué viene después. Él se movió siempre en el marco de cuidar su vida, que tiene razón de hacerlo, tiene derecho, no podemos cuestionar eso, pero también en el marco de la legalidad, pensando quizás que la OEA y las Naciones Unidas iban a ser capaces, ¿verdad?, de doblegar a los golpistas. Fue una mala apuesta de Zelaya. Y nosotros vimos y conocimos de que esa madrugada, después que le dieron el golpe, en la mañanita, ¿verdad?, que le dieron el golpe, cuando se conocieron las noticias, se lo llevaron secuestrado el presidente. Pero baja el avión o el helicóptero, no recuerdo bien, en Palmerola. Ahí se echa combustible. ¿Por qué ahí no se detuvo, dice uno, por qué no capturaron, pues, a los que llevaban secuestrado al presidente, ¿verdad?, sino que le dan combustible y se va para Costa Rica? Y en Costa Rica, ¿por qué no capturaron a los secuestradores del presidente? Sino que, ¿cómo no aquí lo recibimos? ¿Y por qué esa gente impunemente se va de regreso? Sacar a Zelaya del poder solo fue un elemento dentro del esquema norteamericano. Algunos analistas definen esto como un golpe de Estado en construcción, de largo alcance, aún no acabado y que tendría 3 momentos puntuales. Una vez que se da el golpe, Zelaya Rosales vuelve su mirada hacia Estados Unidos. Hillary Clinton, en lugar de proponer una negociación inmediata entre Estados Unidos, Zelaya Rosales y los golpistas internos, traslada la papa caliente hacia Centroamérica y le pasa la bola a el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.
se intentó tener una postura sobre el golpe en Honduras por parte del encargado de negocios del gobierno de los Estados Unidos en El Salvador, Robert Blau. Pero la encargada de comunicaciones nos dijo que ya se había recibido la solicitud, pero todavía no tenían respuesta. Pero en un caso hipotético, si se adhiriera al ALBA, El Salvador sería un peligro para los intereses de Estados Unidos. Es una decisión soberana de El Salvador, ser o no ser un miembro de un grupo como ALBA. ¿Usted la respetaría en caso de que ellos... pluralista, respetuosa de los derechos humanos y amante de la paz, estamos acercándonos en sus intereses económicos y políticos porque pueden perder su asiento. La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado Manuel Zelaya, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta presentaba fecha de jueves 25 de junio, día en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre Micheletti y el general Romeo Vázquez, en la cual esperaban inhabilitar al presidente de la República. Pero antes del 28 poca gente pensaba que podía darse un golpe de Estado. Ahora ustedes en El Salvador, los hermanos guatemaltecos, los hermanos nicaragüenses ya saben que el imperialismo no abandona la estrategia de golpe de Estado con una nueva modalidad y por lo tanto deben prepararse para evitar que también ocurra. Según el boletín Amecate Corto, los políticos hondureños no consideran que se haya realizado un golpe de Estado, porque supuestamente siguen existiendo los tres poderes del Estado. No se ha roto el orden constitucional y no son militares los que están al frente de las instituciones gubernamentales. Con el golpe de Estado algo quedó patente: el colapso del modelo político bipartidista que a lo largo de cerca de 3 décadas ha venido definiéndose en Honduras como un cogobierno entre los liberales y los nacionalistas, que se han ido turnando en la administración pública, pero se turnan en la presidencia de la República. No es ninguna diferencia, sino que solamente se alternan y se distribuyen los poderes. Pero quienes dirigen el Partido Liberal y quienes dirigen el Partido Nacional son los mismos personajes que tienen las mismas acciones en las mismas empresas. En una ocasión, un alto dirigente de un partido político, un máximo dirigente de un partido político, me dijo lo siguiente: miren, me dice, yo soy nacionalista. Yo, por ejemplo, dice, no me voy a pelear con un dirigente del Partido Liberal, porque con ese dirigente estoy profundamente unido en acciones comunes en la banca, en el comercio, en la industria textil, en la industria de la energía. Entonces, por lo tanto, los partidos políticos nos interesan a nosotros como vehículos para garantizar nuestros intereses. Ni el presidente Arias, ni Miguel Insulza, ni ningún organismo internacional
lograron disuadir al nombrado presidente de facto, Roberto Micheletti, de restituir a Mel Zelaya en el poder, a pesar de instalarse un proceso de diálogo entre las partes debido a la presión internacional. Se monta un diálogo que inicia en Costa Rica, pero fracasa. El 30 de junio, Estados Unidos decide tomar las riendas de la negociación. Entonces viene Chano y entonces pone las cartas sobre la mesa. No me puedo regresar a Estados Unidos sin una firma. O sea, una vez más, el interés no es Honduras, sino que lo que viene Chano es a quitarse un problema que la política interna de Estados Unidos está teniendo, porque ya el caso hondureño se está convirtiendo en un problema interno, porque los republicanos están demandando una salida política, a cambio de respaldo a la política internacional del presidente Barack Obama. En menos de 24 horas, logra, no sabemos con qué artificios, logra que los representantes, los delegados del presidente Manuel Zelaya Rosales, firmen dócilmente unos acuerdos que a todas luces era obvio que eran el resultado de unos sectores golpistas que insertaban esos acuerdos dentro del plan del golpe de Estado en construcción, porque dejan la decisión de la restitución de Zelaya Rosales a un Congreso que es el mismo que lo había destituido y es el mismo que está respondiendo a las decisiones de las élites empresariales, políticas y militares. Con Mel Zelaya técnicamente anulado y con el apoyo de Estados Unidos hacia los golpistas, había que legitimar el golpe, y que mejor que con unas elecciones, donde el pueblo elija, no importa en qué condiciones, pero que elija a un nuevo presidente bajo un proceso supuestamente democrático. Esa elección no tuvo que haber pasado. Y Zelaya tuvo que haber hecho lo posible por evitarlas, pero no podía hacerlo desde la embajada brasileña, tenía que hacerlo él con la gente en la calle. Pero desde la óptica de muchos países, que la gente ha votado por ese presidente ya lo legitima. Y a medida que el tiempo pase, esto se va a consolidar a nivel regional, a nivel internacional. Tanto la OEA, la Unión Europea, la ONU y el Centro Carter rechazaron participar de este proceso electoral por considerar que no existían condiciones mínimas para el desarrollo transparente de unas elecciones. Pero nuestro país tuvo participación por parte de representantes de Arena como Armando Calderón Sol y Norman Quijano, así como otros partidos de derecha centroamericana, que no deslegitimaron el golpe y lo consideraron una acción democrática y respetable. Nuestro llamado a nivel de la resistencia era a no participar en el proceso electoral, a no avalar un proceso porque era un proceso ficticio, era un proceso que estaba amarrado y que por lo tanto no había ninguna garantía, ¿verdad?, para asegurar que era un proceso que se iba a desarrollar con toda la legitimidad y con toda la transparencia, si siendo quienes los que vigilaron el proceso eran los que dieron el golpe de Estado. Soy periodista, disculpe, estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Permiso, voy a pasar al otro lado. Según el portal Real News, la organización Hagamos Democracia, capacitada por el Instituto Nacional Demócrata, o NDI por sus siglas en inglés, que es financiada por el gobierno de Estados Unidos y afiliada al Partido Demócrata, fue el único organismo internacional presente en la observación de las elecciones en Honduras. Bueno, la forma como vemos el proceso electoral hondureño es, como han dicho distintos actores nacionales e internacionales, es entenderlo como una parte de la solución, pero no la solución a la crisis. Las elecciones, digamos, se desarrollaron con grados de normalidad promedio, digamos, pero eso no obvia que se dieron en un contexto político muy complejo. Sin ser una misión oficial, sí entregó un informe preliminar de las actividades del proceso electoral
señalándolas de pacíficas y ordenadas, a pesar de los ataques de militares hacia manifestantes en San Pedro Sula, frente a representantes de NDI. También presentaban un nivel de participación de 47.6% al final de la jornada, pero no desmintieron el 62% que anunciaba el Tribunal Supremo Electoral después de 3 horas en las que el sistema informático supuestamente se cayó. Ahora bien, la pregunta es si el nivel de participación de un poco menos de un 50% es o no es, afecta o no afecta la confianza en las elecciones, la vigencia de las elecciones, es algo que le corresponde a los hondureños debatirlo, ¿verdad? La primera etapa tiene 3 pasos. El primer paso fue el golpe violento, el acto violento del 28 de junio. El segundo paso fueron las elecciones del 29 de noviembre y el tercer paso son la asunción de la nueva administración el 27 de enero. Y hay quienes están celebrando las elecciones, diciendo que al fin ya en Honduras se va a resolver la crisis. Entonces también se ha leído mal las elecciones como, no como la culminación del golpe, sino como una cosa distinta, además, ¿verdad? Donde también se ve la flaqueza del análisis y la incapacidad de leer las cosas sistémicamente, con incapacidad de conectar el golpe con las elecciones. Para la resistencia no hay ninguna otra alternativa más que continuar la lucha por conquistar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente desde la perspectiva del pueblo hondureño, no cualquier Asamblea Nacional Constituyente, porque también en los sectores dominantes se empieza a hablar de una Asamblea Constituyente, se empieza a hablar de reformas incluso constitucionales, pero reformas constitucionales nada más decorativas. Nosotros pretendemos no una simple reforma constitucional, sino una nueva Constitución de la República que responda a las aspiraciones de este pueblo que por centurias han venido siendo negadas. En El Salvador nos quedamos en una ambigüedad en la cual pareciera que, como vos decís, eso pasaba en un lugar muy remoto de la tierra, ¿verdad? No hay nomás, ¿verdad? No con fuerzas armadas que se parecen mucho a las nuestras, no con élites mediáticas que se parecen mucho a las nuestras, no con grupos empresariales que se parecen mucho a los nuestros, ¿verdad? No con una cultura política muy parecida a la nuestra. En El Salvador, el hecho de que el FMLN intentó ayudar a reingresar al presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, a su país después del golpe, fue motivo de discusión en los medios, porque los partidos de derecha consideraban que el presidente Funes debía mantenerse al margen del conflicto y no respaldar ni al FMLN en su acción ni al presidente depuesto. Tampoco de parte de nuestro gobierno hubo una postura firme, contundente y clara acerca de ese golpe de Estado y de cómo posicionarse ante él. Hubo más lucidez en Sudamérica por la experiencia que tienen y por la visión histórica que tienen. La presidenta de Argentina fue muy firme en su lectura, ¿verdad? Miguel Insulza fue muy firme en su lectura, ¿verdad? Chávez fue muy firme en su lectura, y así Correa fue muy firme en su lectura. Uno puede ir repasando, Lula fue muy firme en su lectura. Si queremos normalizar nuestras relaciones con Honduras, más allá de adoptar una posición simplista de reconocer o no las elecciones, lo que debemos de hacer es ponerle condiciones democráticas al nuevo candidato y que dé muestras de que la situación en Honduras puede normalizarse, que se puede reconstruir su institucionalidad democrática, y esta pasa por el restablecimiento de los derechos constitucionales del presidente Manuel Zelaya. Funes trata de posicionarse como alguien de izquierda, entre comillas, democrática, renovada o algo así, ¿no? A la vez que se quiere distanciar de la derecha y de las posturas de Arena siempre al lado de los republicanos estadounidenses, etc. Él quiere también poner distancia con respecto a Chávez, Evo, Correa, etc., ¿no? En la campaña presidencial de Funes, aseguraba que Obama y Lula eran sus referentes. Con el golpe de Estado en Honduras, Lula ha sido contundente en el respaldo hacia el rechazo del golpe, tanto así que Mel Zelaya lleva 6 meses aislado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el retorno a su país. También hay que reconocer que Brasil es un país grande, fuerte, que puede levantar la voz, digamos, y El Salvador es un país pequeñísimo y dependiente.
Yo no creo que sea necesario tener siempre esa postura de servilismo y un poco como hasta canallesca, ¿no?, con los Estados Unidos, de vamos a ver qué es lo que ellos dicen, no vaya a ser que los molestemos. Yo no creo que eso sea aquello que los salvadoreños queremos. Yo creo que eso también tiene que cambiar, ¿no? Funes, al plegarse al movimiento hecho por Clinton y Arias, Alan García, etc., también estratégicamente es incorrecto a mi juicio, porque está en cierta forma avalando un movimiento que se ha dado en Honduras, que yo no digo que se vaya a repetir exactamente aquí o podría repetirse de la misma forma, pero bueno, es una posibilidad. Funes es un presidente elegido democráticamente, pero el panorama no lo tiene sencillo de aquí en adelante. Le conviene a un presidente ser claro de que no se va a aceptar golpes de Estado porque se lo pueden dar a él. O sea, eso es evidente. Los diseños institucionales no garantizan, por ser democráticos, necesariamente la existencia de sociedades democráticas. Son los ciudadanos democráticos, la ciudadanía democrática la que le dan contenido democrático a las instituciones. Y es la existencia de una cultura democrática lo que puede ayudar en mejor medida a preservar y proteger las instituciones democráticas de las tentaciones autoritarias que posiblemente estén presentes en muchas de nuestras sociedades. El FMLN en eso no ha tenido ambigüedad. Ahora, el presidente Funes, me imagino que sus asesores y también el canciller Hugo Martínez han mostrado una postura que ha oscilado, ha sido ambigua, ha sido, por ejemplo, ¿cómo podría decir?, aceptable en el inicio. La postura más débil, si lo vemos desde una perspectiva estratégica de largo plazo, no es la del FMLN, sino la de Funes, ¿sí? El que más arriesga es él, porque él sabe, yo creo que sus asesores también, que su futuro político sin el FMLN es bastante precario, ¿no? Además, y este es un punto definitivo en nuestro gobierno, no vamos a ingresar al ALBA y ni siquiera lo estamos considerando. Tenemos ya un lugar de pertenencia como nación y debemos trabajar para institucionalizarlo y fortalecerlo cada vez más. Pero por otro lado, no olvidemos que para el FMLN y para Funes, mantener una distancia aceptable es sano. Si el partido se fusiona con Funes y se pliega totalmente a él, un descalabro de Funes arrastra al partido. En cambio, si se mantiene esa distancia con respecto de Funes por parte del partido, entonces cualquier problema de Funes, un resbalón de Funes, no va a arrastrar totalmente al partido. Que un gobierno que quiera cambiar las cosas en un país latinoamericano o centroamericano necesita forzosamente respaldo popular, ¿verdad?, en todos los momentos de los procesos. Si un gobierno se aísla, ¿verdad?, de la gente, ¿verdad?, no puede asegurar que los cambios vayan a tener un final feliz. Que la amenaza golpista está siempre presente en sociedades donde el estamento militar, las élites de poder, los medios de comunicación no están dispuestos a ceder cuotas importantes de poder que favorezcan a los sectores populares. El cuarto, que Estados Unidos es una potencia importante y que muchas de las cosas que se hagan en los países centroamericanos dependen o están condicionadas por lo que Estados Unidos quiera. En ese sentido tiene razón Funes. Hay que dar la razón, no puedes obviar a Estados Unidos, pero no puedes plegarte a Estados Unidos, tenés que buscar, quinta cosa, otras alianzas. Tenés que buscar otras salidas, tenés que tener otros apoyos. Sudamérica es un bastión importante para América Latina. No puedes cerrarte a Sudamérica, ni a Venezuela, ni a Brasil, ni a Bolivia, ni a Ecuador, ni a Argentina. Si tu elección es nada más Estados Unidos, los cauces por los que vas a seguir son los que Estados Unidos te impongan. Entonces, yo creo que se sacan bastantes lecciones importantes y tomar en cuenta lo último, que los golpes no son cosas del pasado.